tener más que una clase, un conversatorio, porque este es un tema de actualidad. Al igual que las próximas elecciones en el cual tenemos que decidir por uno y por otro candidato, esto es una noticia en desarrollo. De la misma forma, COVID-19 es una situación que está en desarrollo. Este, no existen verdades absolutas ni nada está dejado tampoco de lado. Por otra parte, al igual que las elecciones que nos involucra a todos, nos guste o no nos guste, algo va a pasar. Estemos a favor o en contra de algún candidato, algo va a pasar. Igual, COVID-19 nos puede interesar o no, pero no hay duda de que nos toca a todos, nos ha tocado a todos. O algunos podrán decir, bueno, yo no tengo ningún familiar y tampoco me he enfermado. Claro, pero nos tiene confinados, nos tiene escuchando clases por este medio, nos ha trastocado nuestra vida y desde ya nos afecta a todos. Entonces, y es un bonito ejemplo, puesto que en las clases pasadas terapéuticas les decía yo, consiste en básicamente saber mover la pelota y dispararla al arco y meter gol. Perfecto. COVID-19 resulta de que por el momento, es un partido muy difícil en el cual hasta ahora no le hemos metido ni un solo gol y nos tiene en realidad encasillados en nuestro campo. Es como estar jugando contra un equipo que no nos deja salir de nuestra cancha, ¿no? Algo parecido nos está pasando con el COVID-19. Tengo un PDF preparado que les voy a proporcionar, que a la larga es exactamente la clase del día de hoy. De repente hay demasiado texto, muy aburrido. Vamos a tratar básicamente de conversar y de tratar de responder a sus preguntas. ¿De acuerdo? La actual pandemia obliga a estar informado del manejo que debemos de hacer frente a esta enfermedad y, como ya lo señalé, sin duda que nos ha tocado a todos, ¿no? Y ya prácticamente todos estamos ahí involucrados. El informe está basado en trabajos de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Panamericana de la Salud en relación a esta pandemia. Hay algunos comentarios de cómo manejar todo esto de acá. Primeramente, ¿qué es el coronavirus, no? El coronavirus no es un virus nuevo, ¿no? La coronavirus es una extensa familia de virus y puede causar enfermedades tanto en humanos como en animales. De hecho, este coronavirus puede afectar inclusive a las mascotas, a los perros y a los gatos de nuestras casas, ¿no? En los humanos se sabe que hay varios tipos de coronavirus, causan infecciones respiratorias que pueden ir desde resfriados comunes hasta enfermedades muy graves, como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es el MERS, que hace algunos años se tuvo, pero no tuvo esa repercusión y de repente pasó un tanto desapercibido, pero sí tuvo un impacto importante. Y el síndrome respiratorio agudo severo, que sucedió sobre todo en el África, fue más notorio. Los africanos están acostumbrados a estas cosas, puesto el ébola tiene una letalidad mucho mayor y quizás escuchamos coronavirus por todo el mundo, pero ¿y qué pasó con África? África parece que no tiene muchos casos. Bueno, hay casos de COVID-19 en el África, pero los africanos están tan preparados para esto de acá y han sufrido problemas tan serios como el ébola, que rápidamente le han cortado el camino, rápidamente le han cerrado. Yo recuerdo el primer caso que sucedió acá en el Perú fue en un piloto de Latam que vino desde Europa, ¿no? Y después uno de los primeros casos también fue una turista que regresó de España y el comentario de una señora humilde
es de que esta era una enfermedad de ricos, que los ricos que se han ido a pasear nos están trayendo esta enfermedad, ¿no? Eso fue impactante en realidad, ¿no? Pero es una realidad. El COVID-19, ¿no? Una pandemia total. Esto es dura 24 minutos. Vamos a procurar escuchar, tomen apuntes. Si es que comprendemos este video del doctor Beller, que es un influencer, ¿no? Un médico argentino, son mellizos, ¿no? Gemelos. Son dos médicos Bellers, ¿no? Si entendemos esto, vamos a entender por qué razón esta enfermedad mata como mata y casi no podemos hacer nada. Esa es la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, procuren tomar nota, por favor, y vamos a comentar rápidamente lo acontecido. Como introducción, es de que los pulmones jóvenes son como una esponja, ¿no? Es un tejido vivo que tiene básicamente alvéolos y vasos capilares. Tiene dos funciones ahí inherentes. Uno es la ventilación y el otro es la perfusión. ¿Quién me explica qué es la ventilación? ¿En dónde se da la ventilación? Estamos después del almuerzo. Todos ¿En el ápice? Sí. El aire entra a través de la garganta, el De las tráquea, vías respiratorias superiores se van hasta los bronquios, bronquiolos y terminan en los alvéolos. Eso de ahí va a dar la parte de ventilación, ¿no es cierto, Fátima? Sí, y la perfusión es el paso del oxígeno a los capilares. Ya, ¿y qué estructura anatómica? CO2. ¿En qué estructura anatómica se da la perfusión? La barrera hematoalveolar. A ver, más específicamente. Es necesario entender esto para poder saber qué es lo que está pasando. Chicos, en los vasos capilares del pulmón, la sangre que va por la arteria pulmonar, que lleva sangre no oxigenada, ¿no? Entra a los pulmones y después se oxigena, ¿no? Y sale a través de las venas pulmonares hacia el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Ya. Entonces, si es que una persona que entra sangre venosa, o sea, no oxigenada, y pasa por el pulmón y ventila bien, pasa la sangre oxigenada al otro lado, y cuando uno se pone el pulsoxímetro en el dedo, ¿qué debe de marcar? Más de 95. Bueno, pero debería de marcar 100, ¿de acuerdo? 99. Sí, más de 95, pero debería de marcar 100, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué en algunas personas marca normalmente 95? Normalmente puede marcar 95, como has dicho, está bien. Pero ¿por qué no marca 100? Porque nunca va a llegar a 100. ¿Por qué? Porque en la curva, Sí, te escucho, Fátima, sí. Qué vergüenza. No te preocupes, pero ¿te imaginas? Mira, Fátima, te lo explico a ti, porque es más fácil dirigirme a alguien que dirigirme al vacío. Si entra la sangre y se oxigena todo muy bien y se va para el otro lado, debería de marcar 100%, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que todos tus alvéolos pulmonares funcionan, ventilan, ¿de acuerdo? O sea, todos los alveolitos chiquititos, todititos, el 100% están funcionando, ¿de acuerdo?
Si es que no marca 100% y marca 97, como me suele suceder a mí, yo ando con 97 de saturación, quiere decir de que entra sangre y al otro lado resulta que pasa sangre que no se ha oxigenado. Hay un shunt. ¿De acuerdo, Fátima? Sí, doctor. O sea, hay algunos alvéolos que no me están funcionando muy bien ya. ¿De acuerdo? Y eso es debido a varios problemas, generalmente atelectasia pulmonar, sobrepeso, obesidad. Las personas que tienen sobrepeso o obesidad no ventilan igual, no ventilan bien. Entonces no logran oxigenar el 100% de su sangre. ¿De acuerdo, Fátima? Sí, doctor. Entonces normalmente deberíamos de estar casi ventilando al 100%. Entonces, miren lo que pasa justamente en esa dinámica de ventilación, perfusión. Hola a todos nuevamente, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hablar de un tema que se está discutiendo muchísimo en las redes sociales entre los colegas médicos, que es la COVID asociada a la respuesta inmune trombótica. Sería como un avance en la fisiopatología de la enfermedad, lo cual se suponía anteriormente en los modelos experimentales, pero ahora gracias a los estudios retrospectivos observacionales de los pacientes, de la experiencia en China, en Europa, en España, en Italia, y de las autopsias que se están haciendo, se está pudiendo avanzar un poco más. Se los dejo siempre en el primer comentario y en la descripción del video la bibliografía que uso, pero es básicamente las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, junto con los otros artículos científicos y un poco de la experiencia de España también. ¿Sí? Bien, fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos un alvéolo normal. ¿Sí? En el alvéolo normal nosotros tenemos los neumócitos tipo 2, tenemos los macrófagos que no están activados, tenemos la membrana hematoalveolar, recuerden, formado por el epitelio alveolar, el espacio intersticial y el endotelio, y tenemos el oxígeno que ingresa y pasa sin dificultad para oxigenar la sangre. ¿Estamos? Ahora, recordando lo que nosotros hablamos en los videos de fisiopatología, de clínica y de tratamiento del COVID, ¿sí? Cuando el virus ingresa al pulmón, infecta a los neumócitos tipo 2. El virus infecta a los neumócitos tipo 2. ¿Qué se vio en las autopsias que se hicieron de los pacientes? En la microscopía. Se vio en las autopsias que se hicieron de los pacientes, en la microscopía, se vio daño, ¿sí? Daño de los neumócitos. Esto quiere decir citomegalia. Fíjense, los neumócitos están aberrantes, están aumentados de tamaño. También se vio hiperplasia de los neumócitos tipo 2. Al destruirse los neumócitos tipo 2, el epitelio alveolar intenta regenerarse, produciendo más neumócitos tipo 2. Entonces, citomegalia, nucleomegalia, neumócitos descamados con pérdida del epitelio alveolar, macrófagos activados, una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos, monocitos, natural killers. Recuerden que los macrófagos generaban una respuesta en los pacientes graves, críticos, ¿sí? Generaban una respuesta inflamatoria exacerbada, una tormenta de citoquinas, ¿sí? Una tormenta de citoquinas, la cual no se autolimitaba y terminaba generando daño en el paciente, inicialmente en el pulmón y después de manera sistémica, generando disfunción multiorgánica, sepsis viral, muerte. Entonces, macrófagos activados, tormenta de citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, entre otras, ¿sí? Son muchas, la cual atrae a las otras células inflamatorias, provoca, fíjense acá, un aumento de la espesura de la membrana hematoalveolar. Fíjense que acá está fina, normal, acá está aumentada de tamaño, está más gruesa, ¿sí? ¿Qué ocurre dentro del alvéolo?
exudado inflamatorio, el alveolo se llena de líquido, el paciente comienza a tener tos, ¿sí? Tos seca principalmente, formación de membranas hialinas, lo cual lleva al distrés respiratorio agudo, colapso alveolar, áreas de atelectasia. ¿Qué les estoy diciendo acá? Si nosotros recordamos la fisiología y fisiopatología pulmonar básica de la insuficiencia respiratoria, esto lleva a la famosa insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿sí? Si nosotros le hacemos una diferencia alveolo-arterial a este paciente, vamos a imaginarnos acá, el oxígeno está entrando de manera didáctica, ¿sí? El oxígeno está entrando, pero digamos le está costando pasar. No puede pasar, es difícil porque hay exudado, hay membranas hialinas, hay colapso alveolar, hay aumento del grosor de la membrana hematoalveolar. Entonces el oxígeno, digamos, se va a, entre comillas, acumular en los alvéolos, ¿sí? Entonces tenemos una relación, una diferencia, mejor dicho, alvéolo arterial de oxígeno aumentada. Eso es típico de las insuficiencias respiratorias hipoxémicas, que cursan con una relación ventilación-perfusión disminuida, o sea, tendiendo al cero. ¿Por qué? Porque los alvéolos están hipoventilados, ya sea porque tienen exudado, porque tienen atelectasia, en fin, hay una relación ventilación-perfusión que tiende al cero. ¿Cómo nosotros tratábamos a estos pacientes? ¿Cómo es la oxigenoterapia en estos pacientes? Bueno, en el COVID grave se los intuba generalmente, el COVID grave crítico se los intuba y se le da un soporte en donde nosotros con el ventilador podemos aumentar la fracción inspirada de oxígeno, aumentar la presión expiratoria al final de la expiración, o sea, en un intento de mantener abiertos los alvéolos al final de la expiración y permitir que incluso al final de la expiración continúe difundiendo el oxígeno. Por eso aumentamos la famosa PIP o PEP, como le dicen ustedes en donde vivís, PIP o PEP. Nosotros le decimos PIP, ¿sí? Y otra cosa que se puede hacer acá en los pacientes más críticos, pronar al paciente en un intento por abrir otras áreas alveolares, ¿sí? Pronar al paciente. Ahora, en algunos casos esto no funciona, ¿sí? En algunos pacientes críticos esto acá no funciona. ¿Y ahora por qué ocurre esto? Bueno, nosotros sabemos, gracias a esas autopsias y gracias a los estudios observacionales retrospectivos, que estos pacientes, además de tener estos hallazgos, también tienen una disfunción endotelial, ya sea porque el virus infecte a la célula endotelial y genere edema, cuadros de vasculitis con isquemia en los órganos a distancia, de miembros, de vaso, de hígado, en el propio pulmón, o también que la tormenta de citoquinas o digamos la respuesta inflamatoria también genera un estado protrombótico. Hola a todos nuevamente, soy el Dr. Veller. Perfusión disminuye. Perdón. En un intento por gracias a esas autopsias infecte a la célula endotelial y genere edema, cuadros de vasculitis con isquemia en los órganos a distancia, de miembros, de vaso, de hígado, en el propio pulmón, o también que la tormenta de citoquinas o digamos la respuesta inflamatoria también genera un estado protrombótico. Algunas de las sustancias liberadas por esas células inflamatorias, más la injuria y el daño endotelial, la célula endotelial se activa, genera disfunción endotelial y comienza a haber microtrombos. Presten atención en esto, Los microtrombos. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Esto que está acá, si nosotros tenemos un paciente en donde tenemos microtrombos, un cuadro de trombosis pulmonar microvascular. Si nosotros tenemos esto acá, por más que nosotros aumentemos la FiO2, por más que nosotros aumentemos la PIP, por más que nosotros intentemos pronar al paciente, no va a funcionar y el paciente se va a morir igual. Se va a morir igual. ¿Se entiende? Con este esquema resumido.
Y si nosotros recordamos la fisiopatología de este tipo de insuficiencia respiratoria, la relación ventilación-perfusión, ¿cómo va a estar? Si nosotros tenemos una disminución del denominador, o sea, de la perfusión, nosotros vamos a tener una relación ventilación-perfusión que va a tender al infinito. Esto es la base fisiopatológica de los pacientes con COVID grave, crítico, con hipoxemia refractaria. ¿Y por qué ocurre? Resumiendo, por un daño endotelial. Además, ¿no es cierto?, de todo lo otro, también tienen un daño endotelial inmunomediado que podría ser mediado por la tormenta de citoquinas, y también se está hablando un poco del complemento que podría tener un papel acá. ¿Estamos? Solamente para completar acá, lo que nosotros encontramos en la histología era daño celular de los neumócitos, ¿sí? Descamación de los neumócitos, inflamación, principalmente macrófagos, monocitos, linfocitos T, citotóxicos, recuerden, ¿sí? Encontrábamos también formación de membranas hialinas. Y por último, les pongo en rojo, microtrombosis pulmonar. La microtrombosis también se encontró en otros tejidos, en la piel, en las extremidades, en el vaso, en el hígado. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la respuesta inmunotrombótica asociada al COVID? Lo que tanto se está hablando en las redes sociales. Yo les voy a mostrar con una imagen que vale mucho más que 1000 palabras para que no se lo olviden más. Fíjense. Fíjense, en el paciente con COVID grave y crítico, nosotros tenemos todos los motivos para trombosar, ¿sí? En las autopsias se vio que la mayoría de los pacientes trombosan, muy pocos sangran, ¿sí? La tríada de Virchow, si nosotros recordamos que explica la fisiopatología de la trombosis, estaba compuesta por éstasis, éstasis vascular, enlentecimiento de la circulación, lo cual hay en el COVID por los trombos, ¿sí? Hay daño endotelial y hay un estado procoagulante por la respuesta inflamatoria. Ahora, el paciente, debido a una infección viral, va a tener una respuesta inmune que va a llevar a la trombosis. Son estos los pacientes que están acá, ¿sí? Los que tienen la famosa respuesta inmunotrombótica asociada al COVID. Es simplemente eso, este pequeño grupo de pacientes, pero significativo, ¿sí? Lo que ocurre es básicamente un cuadro de sepsis viral, lo cual lleva a una activación diseminada de la cascada de la coagulación, un cuadro de coagulación intravascular diseminada, con consumo de plaquetas, consumo de factores de la coagulación, lo cual va a provocar una caída de las plaquetas, plaquetopenia, lo cual va a provocar un aumento del tiempo de protrombina. Por consumo se va a coagular tanto que se van a consumir los factores de la coagulación. El fibrinógeno va a caer. El fibrinógeno, que inicialmente en el paciente que estaba empezando a inflamarse aumentaba como un, digamos, reactante de fase aguda, ahora va a caer porque se está consumiendo, ¿sí? Y esto va a hacer que se degrade el fibrinógeno, se degrade la fibrina, mejor dicho, y aumenten los productos de degradación de la fibrina, o sea, aumenta el D-dímero. De esa manera, nosotros entendemos por qué decíamos en los videos de fisiopatología y de clínica que los pacientes con plaquetopenia, los pacientes con disminución del fibrinógeno, aumento del tiempo de protrombina y sobre todo los pacientes con aumento del D-dímero son más graves, se mueren más, tienen mayor tiempo de ventilación mecánica. La explicación podría ser esta aquí. Ahora, anticoagulamos a estos pacientes. ¿Cómo manejamos? ¿Tienen indicación de heparina en bomba o de heparina en dosis plena? Vamos a ver a continuación en 5 minutos. ¿Qué es lo que recomienda la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, las guías españolas y también la literatura, las demás literaturas internacionales? La mayoría están de acuerdo en los grandes centros, ¿sí? Hay que coagular al paciente con COVID. Fíjense, la mayoría de los artículos que salieron son análisis retrospectivos, observacionales, los cuales son difíciles de leer e interpretar en este contexto de la pandemia.
Pero la mayoría de estos artículos apunta a que en todos los pacientes debemos por lo menos utilizar anticoagulación profiláctica, dosis profilácticas de heparina. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque esto se asocia a una disminución de la mortalidad. Los pacientes analizados que usaron heparina profiláctica se murieron menos, hasta 40-45% menos. Fíjense, los pacientes con dedímero mayor a 1500 nanogramos por mililitro se asoció a mayor mortalidad, mayor necesidad de UTI, cuidados críticos, mayor necesidad de ventilación mecánica. ¿Ah? Ahora, estos estudios observacionales intentaron ver en cuál sería el cutoff, digamos, cuál sería el umbral de dedímero asociado a cuadros de trombosis, tanto trombosis venosas, arteriales, isquemia de miembros, tromboembolismo de pulmón, y el cutoff se cree que es 1500. A partir de 1500 nosotros tenemos un valor predictivo positivo más o menos de 70-71% y un valor predictivo negativo de más de 90% para las trombosis. O sea, ¿tenemos que anticoagular con estos datos que están acá? Bueno, con estos datos no sabemos si debemos utilizar dosis plenas todavía. Ahora, lo que sí, debemos utilizar profilaxis. Si no hay contraindicación, si no hay contraindicación a la heparina profiláctica, principalmente heparina de bajo peso molecular, debemos utilizarla. Ya les voy a mostrar cuáles son las recomendaciones. ¿Y por qué heparina de bajo peso molecular? Como les dije anteriormente, se asocia a una disminución de la mortalidad y también porque tiene un efecto inmunomodulador. ¿Qué quiere decir esto? Que la heparina de bajo peso molecular podría tener un efecto en reducir la actividad o la cantidad de citoquinas que están, digamos, involucradas en esta fisiopatología. Además, la heparina de bajo peso molecular se la aplica solo una vez, a diferencia de la heparina no fraccionada. Aplicar solo una vez tiene la ventaja de que el equipo se expone menos al riesgo de contaminación, ¿sí? Vamos a ver rápidamente cuál es el algoritmo, el manejo propuesto, ¿sí? Fíjense el manejo propuesto anteriormente. Los pacientes que se van a internar con COVID grave o los pacientes que se están evaluando la necesidad de internación, mejor dicho, se les pedía dedímero, tiempo de protrombina, fibrinógeno y plaquetas. Si los pacientes tenían alteraciones de estos valores laboratoriales, se los internaba independientemente de de la clínica, los otros valores laboratoriales. ¿Por qué? Porque los pacientes, sobre todo con aumento del dedímero, se mueren más, como les dije anteriormente. Si los pacientes tenían un aumento del dedímero arriba de 3 o 4 veces su valor normal, un tiempo de protrombina aumentado, el fibrinógeno ya se está consumiendo, las plaquetas ya se está consumiendo, esto les puede estar indicando un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Entonces estos pacientes se internan, se inicia profilaxis con heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Y se los monitoriza 1 o 2 veces por día con estos valores laboratoriales para ver si mejora o empeora. Si por algún motivo el paciente empeora, comienza a sangrar, se comienza a dar elementos hemoterápicos según el protocolo y se puede asociar a terapias experimentales. Pero el manejo inicial era básicamente esto que está acá. La heparina de bajo peso molecular, la sugestión, esto varía conforme según el protocolo del lugar, pero es básicamente en pacientes menores de 80 kilos, se utilizaba 40 miligramos una vez por día. En pacientes de más de 80 kilos se utiliza 60 miligramos una vez por día y en pacientes mayores de 100 kilogramos se utiliza 40 miligramos 2 veces por día, de 12 en 12 horas. Eso es lo propuesto, pero de nuevo puede variar según el protocolo del lugar en donde vos trabajás. Ahora, ¿qué pasa si al paciente le pedíamos estos laboratorios y era normal o no estaba tan alterado, ¿sí? No tenía un aumento de 3-4 veces su valor normal, ¿sí? Del dedímero? Esos pacientes, si se internan por otro motivo, se inicia también la profilaxis y se los monitoriza.
que la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que nos dice que todos los pacientes con COVID que se interna tienen que recibir profilaxis con heparina, a menos que tengan una contraindicación, plaquetopenia muy grave, sangramientos activos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió acá? Los pacientes que recibían profilaxis con heparina de bajo peso molecular, algunos pacientes, ¿sí? Algunos pacientes, igualmente ellos trombosaban. Ellos tenían eventos trombóticos. ¿Sí? TEP, trombosis venosa profunda, trombosis arteriales, trombosis esplénicas, microtrombosis pulmonares, incluso recibiendo heparina de bajo peso molecular. Entonces, ¿cuál es la nueva propuesta o sugerencia que ya se está haciendo en muchos centros internacionales o en grandes hospitales? ¿Sí? Está en la bibliografía que se los dejo aquí. ¿Ah? Si te está gustando el video, acordate de inscribirte en el canal, seguirme en las otras redes, en Instagram. ¿Ah? Por esos lugares nosotros divulgamos los materiales. ¿Sí? Fíjense entonces, ¿cuál sería la propuesta para estos pacientes? Voy a borrarles esto acá. Esta que está acá es la propuesta. Fíjense, nosotros vamos a tener, por un lado, pacientes de alto riesgo para trombosis, pero todavía sin clínica de trombosis y sin hipoxemia refractaria. Entonces vamos a separar en dos esto que está acá. ¿Sí? Los pacientes con alto riesgo de trombosis y COVID son aquellos pacientes con COVID severo, con un dedímero arriba de 1500 nanogramos por mililitro. Recuerden también la ferritina, más de 1000. ¿Sí? Acá también se encuadran los pacientes que tienen la interleuquina 6 más de 40, que está muy elevada, ¿sí? O los pacientes que tienen linfopenia, menos de 800 células por microlitro. Esos son los pacientes con COVID severo clínicamente o con hallazgos laboratoriales indicadores de mal pronóstico. Recuerden la clase de fisiopatología y clínica. ¿Tá? O también se considera, independientemente de lo otro, si el paciente tiene un dedímero arriba de 3000, ¿sí? 3000 nanogramos por mililitro. A estos pacientes son considerados de alto riesgo para eventos trombóticos. Entonces, ¿qué se hace? Si ellos estaban recibiendo heparina profiláctica en dosis bajas, a estos pacientes se le da heparina de bajo peso molecular, preferentemente, pero se puede utilizar otras en la falta de estas, ¿sí? En dosis intermedias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir 1 miligramo por kilo por día. 1 miligramo por kilo por día, una sola vez. ¿Sí? Ahora, si el paciente llega con COVID y ya tiene sospecha clínica de TEP o ya tiene un cuadro de trombosis, está con líquido reticular, está mal perfundido, está con isquemia de miembros, o sea, es un cuadro, digamos, de coagulación intravascular diseminada, sin que se concrete la parte hemorrágica de este síndrome, ¿sí? Es como que el COVID detiene a la coagulación intravascular diseminada en el periodo trombótico y lo mantiene ahí, ¿sí? Es muy raro ver episodios de sangrados graves, lo que más se ve es trombosis, ¿sí? Entonces, en estos casos, sospecha de TEP o trombosis, se transforma la anticoagulación profiláctica en anticoagulación plena, 1,5 miligramos por kilo por día de heparina bajo peso molecular o otra que ustedes tengan. Ya les expliqué por qué esta tiene sus ventajas. En estos pacientes también se aconseja hacer un eco. Un eco de miembros inferiores, ahí en la UTI, un eco point of care, si fuera posible, porque es difícil llevarlos a hacer una tomografía, una angiotomografía de esos pacientes por el riesgo de contaminación. Entonces se inicia empíricamente la anticoagulación. Ahora, la otra indicación, que es la que más nos interesa a nosotros, es el paciente con hipoxemia refractaria por la fisiopatología que se los expliqué al inicio, ¿sí? El paciente ya está pronado, ya está con la fracción inspirada de oxígeno en las nubes, ya está con una presión expiratoria al final de la expiración, un PIP muy alto, incluso si están con una hipoxemia refractaria. A estos pacientes también
¿sí? Sobre todo si tiene el dedímero arriba de 2000 nanogramos por mililitro. A estos pacientes, considerando caso a caso, hay que individualizar y hay que hablarlo con el equipo de terapia intensiva, ¿sí? Son ellos los que manejan estos pacientes. Iniciar anticoagulación de la misma forma que para la sospecha de TEP o trombosis, ¿sí? 1,5 miligramos por kilo por día. Y también buscar trombosis con eco. Ahora, ¿qué pasa si un paciente con COVID se curó? Un paciente grave con COVID pasó 35 días en la UTI y se va para la casa. ¿Le damos anticoagulantes o no? En el paciente con alta COVID que necesitó internación y recibe alta, se aconseja por un periodo de 7 a 10 días, esto todavía está en discusión y todavía no es consenso, de profilaxia. Profilaxia, o sea, no una dosis plena de heparina, sino dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular. Es básicamente esas las recomendaciones. Fuimos desde lo básico, de lo más básico, la fisiopatología, para intentar entender principalmente esto y el por qué se está sugiriendo anticoagular a estos pacientes. Espero que la clase les haya gustado. Recordad de inscribirte al canal, de esa forma me ayudas a crecer y me decís que querés que haga más materiales. Búscame por Instagram. Acordate que ahora nosotros tenemos también un Twitter en donde nosotros vamos a estar discutiendo. Por Instagram me puedes pedir los PDF de los videos, me puedes pedir clases en vivo si necesitas. En fin, les mando un saludo muy grande y un abrazo desde mi rincón del mundo. Chau, chau. Bien. Jóvenes, bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Bien, jóvenes, ustedes mire cómo hemos empezado con esto del COVID y cómo terminamos en un fenómeno coagulopático, y ustedes no se entienden por qué razón piensan ustedes de que el COVID, la complicación mayor es una neumonía y que se mueren los pacientes por neumonía. No se mueren, se puede sobreinfectar y pueden terminar con neumonía, pero no es el factor principal por el cual el paciente empeora y se muere. El paciente, primeramente tomen algunos apuntes. El 80% de los pacientes que adquieren COVID van a ser cuadros leves, ¿de acuerdo? El 80%. Muchos de ustedes que han tenido COVID han pasado por probablemente cuadros leves. ¿A qué se debe? Hoy en día casi podríamos decir que es suerte. ¿Por qué? Porque los jóvenes también hacen cuadros severos de COVID y más todavía con estas nuevas variantes, ¿no? Quienes sí hacen peor evolución son los pacientes con algunas comorbilidades. Dentro de las principales comorbilidades están la obesidad, el sobrepeso, el asma y las enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. No todos, pero indudablemente que en la gran mayoría. Un 15% hacen cuadros moderados. Son esos pacientes que están probablemente en casa, están con mucha, y de repente están con fiebre, ¿no? Su saturación oscila alrededor de 94 más o menos, de repente hasta 92, 90, 92. Mucho dolor ¿cómo se llama?, de cabeza. En algunos pacientes mucho dolor osteoarticular. Un buen número tanto de leves como el resto presentan anosmia y agusia. ¿Sí saben lo que es anosmia y agusia? ¿Alguien que me lo diga? Pérdida del olfato y del gusto. Pérdida del olfato y pérdida del gusto. No todos, pero sí pueden sumar al cuadro, vamos a ver, ¿no? Entonces, un 5% es esos pacientes que van mal, que nos está relatando el doctor Beller, ¿no? Entonces, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que
que aparentemente tuvo su brote en Wuhan en diciembre de 2019, por eso COVID-19. Es una pandemia. Los síntomas son fiebre, tos seca y cansancio. Si es que estornudan, generalmente no es ¿cómo se llama? COVID, ¿ya? El resfrío común uno estornuda, ¿no? Esto no da estornudo, generalmente es tos seca, fiebre, cansancio, malestar general, ¿no? Y otros síntomas menos frecuentes: dolores, molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, hay conjuntivitis, dolor de garganta, sí, es frecuente. Diarrea también se presentan, hay casos en los cuales sí la diarrea es marcada. Pérdida de gusto y de olfato, en ocasiones erupciones cutáneas, cambios sobre todo en las manos y en los pies, ¿no? ¿De acuerdo? La mayoría de personas, 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5, 20% que contraen COVID-19, presentan un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar. Por eso que hoy en día se recomienda tener a la mano un oxímetro de pulso, ¿ya? Para controlar. Las personas mayores, las que padecen afecciones médicas, hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, cualquier persona puede dar cuadros graves, ¿ya? Y como les decía, el sobrepeso y la obesidad son factores que se asocian a una mayor mortalidad independientemente de la edad. Sí encontramos muchas personas jóvenes con sobrepeso y obesidad en la UCI. Es importante que ustedes entiendan que esta enfermedad tiene 3 fases, ¿de acuerdo? Y la primera fase es una infección temprana, en el cual básicamente tenemos una gran actividad viral. El virus ingresa por las fosas nasales, ¿no? Perdón, vamos a apagar esto. Entran por las fosas nasales, por la vía respiratoria y provoca una fase inicial, ¿no? Que es la fase de infección temprana. En esta fase las molestias son bien vagas, ¿no? Y durante los primeros 3 días casi ni siquiera se siente. A partir del segundo o tercer día recién viene sobre todo la cefalea, el cansancio, dolor de garganta, empieza ahí. En algunos pacientes empieza con diarrea, ¿de acuerdo? Esta fase dura por lo general más o menos unos 7 días, ¿de acuerdo? Y como pueden ver ustedes, acá, vamos a poner un punterito. Acá, tos, fiebre, astenia, cefalea y mialgias. En algunos pacientes más, en otros menos. Hay disminución de linfocitos, aumento de LDH y aumento de dímero D por arriba de 500 nanogramos por mililitro. ¿De acuerdo? Después, a partir de la segunda semana, ya empieza a ir disminuyendo esta fase de viremia y empieza una fase de respuesta inflamatoria e hipercoagulabilidad. No en todos los pacientes. En muchos pacientes esto va ahí y en los 15 días siguientes ahí termina la infección y terminan los malestares. Y no pasó nada, o pasó muy poco, ¿no? Bueno, a mí ya me dio el COVID y casi no tuve nada, doctor. Ah, muy bien, me alegro. ¿A qué se debió? Verdad que es suerte, básicamente, no es nada de otro factor. En cambio, hay otros pacientes en los cuales ustedes habrán visto de que a partir de la segunda semana empiezan a ponerse peor. Es aquí donde empieza a disminuir la saturación de oxígeno y empieza a requerir de oxígeno. Y es aquí en donde uno acude a los médicos, no responden,
asisten al hospital, no hay camas, y es aquí en la desesperación en donde empiezan a tomar todo lo habido y por haber. Empiezan a tomar la ivermectina, la hidroxicloroquina, la acitromicina, dióxido de cloro, enoxaparina, inclusive se aplican, dexametasona, etcétera, 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 etcétera. Jóvenes, yo he visto unas recetas dadas por médicos, tanto generales como especialistas, en esta etapa, ¿no? Y en realidad, inclusive aquí en esta etapa, estadio en la primera etapa, en la actividad viral, nada de eso da resultado, nada de eso está demostrado de que va a ser efectivo, puesto que nada de eso va a combatir a la viremia. Nada de eso tampoco va a impedir que evolucione hacia la fase siguiente. Lo que se ha dicho en el video básicamente de la enoxaparina está para manejo intrahospitalario en estas fases, pero en estas fases nada de eso va a dar resultado. ¿Y qué es lo que uno tiene que tener cuidado? Tiene que tener uno el oxímetro de pulso. ¿Y qué es lo que tienen que buscar con el oxímetro de pulso? A ver, ¿alguien sabe? La saturación para que no pase a ira. Bien, ¿cuánto es la saturación que debes de controlar? Más de 95. Ya, perfecto. ¿Y cuándo le dices a tu familiar, mejor vamos al hospital? Cuando está debajo de 92. Perfecto. Esto es variable, pero en el hospital regional, si es que tú llegas con 94, es probable que ya te quedes, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Sí? Está bien 92, pero ¿y por qué razón? Porque cuando la saturación empieza a bajar, ya es signo de que de repente ya hay cierta repercusión. Y de repente no tiene muchos días. Todo el mundo está desesperado por las pruebas para COVID, prueba para COVID, prueba para COVID. ¿Cuál es el mejor examen para tomar a esta altura cuando tiene cuadro clínico y además tiene saturación debajo de 94? Una radiografía, un PCR, un dímero de y una ferritina. Sí, pero ¿cuál tiene mayor sensibilidad? Porque La radiografía. ¿sí? ¿La sensibilidad en qué sentido? A ver, sensibilidad y especificidad. ¿Qué cosa es sensibilidad? ¿Qué cosa es especificidad? Especificidad, o sea, por su mismo nombre se dice o sea, la sensibilidad es para screening, como para ver si sí o si no, y la especificidad es ya para saber exactamente qué. Sí, exacto. La especificidad es de que no de otra cosa, ¿no es cierto? No diagnostica otra cosa diferente a eso, ¿no es cierto? Y la sensibilidad que dé los casos positivos, ¿no? Exacto. El mejor estudio es la tomografía, ¿de acuerdo? La radiografía también sirve, pero mejor es la tomografía, ¿de acuerdo? Entonces, la tomografía es tan sensible y tan específica con cuadro clínico. ¿Y qué es lo que traduce la tomografía? ¿Qué es lo que se ve? El patrón de vidrio esmerilado. De vidrio esmerilado. ¿Qué es lo que traduce ese patrón de vidrio esmerilado en lo que ha explicado el doctor Beller? El daño alveolar. Ya, Fátima, no es mucho el daño alveolar, es el daño microvascular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso les decía de que es importante de que ustedes entiendan la diferencia entre ventilación y perfusión. Cuando empieza a tener ese patrón de vidrio esmerilado,
es porque aparte del daño alveolar que se ve como si es que fuera vidrio esmerilado, ya el pulmón empieza los vasos del pulmón empiezan a trombosarse. ¿Te imaginas que todos los vasos de tu pulmón se llenan, se coagulan de sangre? ¿Cómo solucionas eso de ahí? Eso es Con lo la, que... con la enoxaparina, o sea, me imagino, ¿no? Claro, pero la enoxaparina puede actuar sobre la sangre para que no coagule, ¿de acuerdo? Pero y sobre los vasos coagulados... Fibrinolíticos, trombolíticos. Sí, pero no se utiliza fibrinolíticos y trombolíticos dentro del tratamiento. ¿Ves? Doctor, una pregunta. Sí. Si es que tengo un paciente que está saturando muy bajo, pero no tiene síntomas, ¿es necesario llevarlo? Ya, ¿qué opinas tú? No lo sé. Perfecto. Ese paciente se va a morir sin síntomas. Y si, por ejemplo, hoy día lo encuentro saturando 91, mañana 91, y luego veo que su saturación va subiendo, Ya. pero no lo traté nunca, no le llevé al Perfecto. hospital ni nada. ¿Por qué razón en el Perú tenemos alta letalidad? ¿Qué es lo que refleja la letalidad? No sé, tal vez los asintomáticos. A ver, chicos, es importante que sepan esto. ¿Por qué razón el Perú está dentro de los países con mayor letalidad en COVID? ¿Por la deficiencia sanitaria? En parte sí. ¿Por la gente asintomática? ¿No se diagnostica a tiempo? Puede ser también, puede ser. Porque no se trata, o sea, se le da un montón de antibióticos. No hay tratamiento. Ya, escúchenme. La letalidad lo que traduce, jóvenes, es la poca oportunidad o la poca oferta de servicios médicos adecuados. ¿De acuerdo? Si es que, les voy a poner un ejemplo. Si es que hay un enfermo de COVID y va al hospital, oportunamente, por supuesto. Ahora, hay muchos pacientes que no van al hospital porque tienen miedo a ir al hospital, porque se han enterado que los que van al hospital ya no regresan a sus casas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces tienen miedo ir al hospital. Y entonces ya van muy tarde. Ese es un factor, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Tomaron nota? Pero, pero otro factor es que si es que tú vas al hospital y no encuentras camas y no encuentras servicios y no encuentras médicos y no encuentras, es más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la letalidad aumenta porque los pacientes, por culpa de ellos o no por culpa de ellos, sino por el sistema, no logran conseguir una cama. Entonces se mueren en la puerta del hospital, se mueren en sus casas sin recibir tratamiento. Eso explica la alta tasa de letalidad. Ahora, esta alta tasa de letalidad ha afectado a todo el mundo, no es exclusivo del Perú. Ha sobrepasado los sistemas en Francia, en España, en Italia, en la China. Quizá los chinitos fueron los que más rápido actuaron, construyeron un hospital en 10 días, ¿no? Pero después eso de ahí lo pueden hacer los chinitos, ¿no? El resto no puede hacer esas cosas. Entonces, hay una cantidad enorme de pacientes que se han muerto en Guayaquil, en Ecuador, es horrible, ¿no? Entonces, eso explica la alta tasa de letalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que les cuento? Lo que me pasa a mí todos los días. Yo estoy acá en Lima y, sin embargo, todos los días recibo una llamada telefónica. César, mi mamá está con dolor de cabeza, ha empezado con tos, etcétera, 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 etcétera. Es decir, ya, bien.
¿Tiene oximetría? Sí, sí tiene oximetría. ¿En cuánto está? Está en 97. Bien, está bastante bien, 97. ¿Tiene fiebre? Sí, hace un poco de fiebre. Perfecto. Ese paciente de allí, ¿qué es lo que necesita? Clínicamente tiene un COVID. Hay que ver en el resto de la familia quién está. Lo primero que tienen que hacer, la primera indicación, ¿cuál es, jóvenes? Aislarlos. Aislarlo, sí, asumir de que tiene COVID, ¿de acuerdo? Aislarlo y uso de mascarilla dentro de la casa, ¿de acuerdo? Toda la familia, básicamente, usar aislamiento y usar mascarilla, asumir de que es positivo, ¿de acuerdo? Está con 2 días. ¿Qué prueba le piden? 2 días de clínica. Sí. Higiénica. O sea, un hisopado o ¿Qué más? un hisopado o un antígeno que ve el virus. Ya, pero ¿qué prueba? PCR. Ya, Fátima, ninguna en ese momento, ninguna. ¿Y por qué razón? Te les voy a explicar luego después por qué razón ninguna. Lo importante no son las pruebas, lo importante es que la paciente esté bien, ¿de acuerdo? Entonces, hay que asumir de que es un COVID y tenerla en aislamiento y tratar los síntomas. Aquí es controversial. En general se acepta que no se debe de utilizar AINES. Sí, yo utilizo paracetamol. Hay algunos que dicen que no debe usarse paracetamol. El problema es qué cosa usar. Entonces, dentro de todos, lo más inocuo es usar el paracetamol. ¿De acuerdo? Que tiene acción sobre el hígado, etcétera, sí es cierto, pero dentro de los más inocuos para calmar las molestias está el paracetamol. Entonces, en ese momento, básicamente aislarlo, no hacer nada y decirle de que tome bastante líquido y se le controle la saturación. Fátima, ¿me estás escuchando? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, entonces vas a tener calma porque te voy a dar la explicación. Porque está en esta etapa de actividad viral, ¿de acuerdo? Está en esta etapa de actividad viral. Entonces, ahí básicamente damos esto de acá. ¿Se puede manejar en la casa? Sí, sí se tiene que manejar en la casa. En los días sucesivos van a llamar por teléfono, César, sigue la saturación arriba de 95, perfecto. Sigan tomando bastante líquido, paracetamol, no necesita oxígeno con esa saturación, tiene tos, fiebre, astenia, cefalea, mialgias, perfecto. Entonces siga las indicaciones. Después del tercer, cuarto, quinto día, ya, si es que queremos tener el diagnóstico confirmatorio, tiene que ser necesariamente una prueba molecular arriba del tercer día, ¿de acuerdo? Es un hisopado faríngeo, el PCR, la prueba rápida de polimerasa, ¿de acuerdo? Una prueba. Pero la prueba no es una cosa obligatoria, puesto que clínicamente ya tenemos un COVID, ¿de acuerdo? La prueba nos va a diagnosticar y nos va a servir no para la paciente necesariamente, sino para proteger al resto, porque hay que estar atento con el resto. El resto de la contacto hay que estar también en aislamiento, en cuarentena. ¿Para qué? Porque potencialmente no sabemos si es que tiene. ¿Cuánto es el periodo en el cual pueden desarrollar la enfermedad? El tiempo en el cual, del periodo de incubación. De 2 a 14 días. De 2 a 14 días, exactamente. Entonces hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí nos quedamos, miren, esta primera fase, esa pacientita deben de manejarlo así. Esta fase de acá es para manejarlo dentro del hospital, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos ahí. Doctor,
¿Y Sí. se puede recetar anticoagulantes en ambiente extrahospitalario, por ejemplo, en tu casa, No. cuando el paciente está grabándose o no? No hay manera. Ya, mira, por aquí vamos. Si el paciente se está agravando, el paciente, si tiene la saturación debajo de 94, el paciente tiene que acudir al hospital, tiene que ser internado. ¿De acuerdo? Sí, estoy viendo de muchos médicos que están recetando coagulantes en la casa, ¿de acuerdo? En manejo extrahospitalario. El motivo, diversos. Uno es que no encuentran camas en los hospitales, ¿ya? Pero en realidad, verdad que sí, es un peligro estar recetando enoxaparina, acitromicina, dexametasona. Primero que necesitas una enfermera que lo aplique, ¿de acuerdo? Y la exposición siempre es riesgosa, ¿ya? Entonces, no debería de utilizarse enoxaparina en los ambientes extrahospitalarios. Sé que lo están haciendo, no, por eso estamos ante una situación. Es como decirte, ¿se puede operar una apendicitis en la casa? Sí se puede, pero no se debería. Así es, sí se puede, pero no se debería, ¿no es cierto? Es más o menos la misma respuesta, Yosetti, ¿ya? Ya, doctor. Ay, doctor, otra consulta. Sí. Últimamente, la verdad que no he leído, pero sí me han comentado que el nuevo tratamiento del MINSA son Ujú. ampollas umbilicales, pero ¿qué te dan? Está considerado, ¿cómo se llama? Anticoagulantes, pero básicamente los anticoagulantes se aplican subcutáneos, ¿no? En periumbilical, pero no en realidad. Minsa, dentro de los nuevos esquemas, prácticamente ha sacado de todo, ¿ah? Ya hoy en día ya no se recomienda, por eso vamos a ver, ya no se recomienda la ivermectina, ya no se recomienda la acitromicina, la hidroxicloroquina tampoco se recomienda, ¿de acuerdo? Ya se sacó todo eso del esquema. Y para el manejo ambulatorio lo que se debe dar básicamente es paracetamol y bastantes líquidos al paciente para tenerlo bien hidratado, para disminuir el riesgo de coagulación. No está indicado la aspirina porque también están dando aspirina y están dando clopidogrel como antiagregantes plaquetarios. Tampoco. Y recuerdan que en la charla se habló acerca de la tormenta de citoquinas, ¿sí? Sí, doctor. Eso de allí es lo que está matando al paciente. Miren, ve, esta respuesta inflamatoria que ven acá en rojo con mi puntero, ¿ya? ¿Cómo frenar esta fase? Si es que no existiera esta fase, el paciente no se pondría mal. Lo de la enoxaparina, tampoco es no es la panacea, ¿de acuerdo? Pero aquí el virus está actuando. El virus es un coronavirus tan inofensivo. El virus no es el que está haciendo el daño. El que está causando todos los estragos que va a matar al paciente es la respuesta inflamatoria propia de cada paciente. O sea, el paciente es como si es que estuviera haciendo una respuesta inflamatoria exagerada ante la presencia del virus. Yosetti, Doctor. haz de cuenta, ¿qué pasa si es que tú te portas mal? Tú eres el virus, ¿de acuerdo? Ya. Te portas mal, ya, bueno, te portaste mal. Y aquí está tu mamá, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué pasa si tú te portas mal y tu mami de repente tiene una respuesta inflamatoria moderada y dice, bueno, ya me molesto acá y ya, bueno, ya te perdono, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿qué pasa si es que porque simplemente te saliste de la casita para verte con el enamorado, llegas tú y empiezas a romper los platos, a tirarte y a decirte tal por cual, que esto y que el otro? ¿Quién tiene la culpa? Ella. Ambos. No sé. Depende de por donde lo vea.
Claro, pero en todo caso es una respuesta inadecuada al estímulo, ¿no te parece? Claro. Eso es lo que está pasando con el virus. ¿Me entiendes? O sea, el cuerpo está reaccionando inadecuadamente ante la presencia del virus. En los pacientes que van bien, entra el virus y entonces se produce una respuesta inflamatoria. Pero esa respuesta inflamatoria, ¿qué es lo único que va a dar? Va a dar tos, fiebre, astenia, cefalea y mialgias. Eso es lo único que va a dar. Esa es una respuesta adecuada. ¿De acuerdo? Pero ¿quién le manda a hacer al organismo coagular la sangre dentro de los pulmones? ¿Quién manda a la sangre a coagularse dentro de las arterias de las piernas y terminar amputado el paciente? ¿Quién le manda? ¿Me entiendes, no? Sí. Si es que ustedes me entienden esta parte, entonces ya saben por qué razón hagamos lo que hagamos, el paciente se va a morir. ¿Por qué? Porque si el pulmón ya no puede ventilar. Lo colocan en el ventilador y el ventilador es un fuelle que le aumenta la concentración de oxígeno y aumenta el FiO2, la fracción inspiratoria. Y le mete oxígeno a ¿cómo se llama? A presión y le produce PIC. Lo infla al pulmón y hasta lo puede reventar. Se llama trauma barométrico, ¿de acuerdo? ¿Me estás entendiendo, Yosetti? Sí, doctor. Ya, entonces, miren, y entonces lo ponen en pronación. Ese trabajo es del intensivista y ese es otro problema, de que tenemos camas UCI con ventiladores y no tenemos médicos especialistas. Tenemos médicos generales que lo único lo conectan al aparato y no hay un manejo muy fino, y entonces la mortalidad es alta. ¿De acuerdo? Entonces, igualito acá, ustedes pueden ver en el de abajo la actividad viral, aquí está Yosetti y acá está su mamá. ¿De acuerdo? Y entonces, esta reacción inflamatoria exagerada es la que termina rompiendo pulmones, rompiendo todo y termina matando al paciente. Si ustedes me entienden esto, jóvenes, entonces, ¿y qué podemos hacer? Jóvenes, no podemos hacer nada. Podemos soportar al paciente, darle corticoides para que disminuya la respuesta inflamatoria, puesto que, ¿cuáles son los más potentes antiinflamatorios que existen? Dexametasona. Los corticoides, la dexametasona, por eso se utiliza dexametasona, pero no es una terapia específica, ¿de acuerdo? Pero se utiliza dexametasona, se utiliza antibióticos porque se sobreagrega una infección. Entonces, hoy ya, por lo menos hasta aquí en esta clase, ya saben ustedes, jóvenes, ¿qué es lo mejor que pueden hacer para evitar todo esto? ¿Ah? No está Cuidarnos. Sí, cuidarse, porque jóvenes, yo siempre digo que la única guerra buena es la que nunca se dio. ¿Ya? Entonces, cuidarse, sí, es efectivamente. Y entonces, cuando nos da un COVID, somos como un barquito que queda a la deriva en un río. Estamos abandonados a nuestra suerte. Solo Dios sabe qué es lo que va a pasar. Nadie sabe si va a ir bien. No, yo soy joven, me va a dar un COVID leve. No, nadie sabe en realidad. Entonces, cuando nos da un COVID, estamos abandonados a nuestra suerte. Si es que no saben rezar, aprendan a rezar, porque créanme de que yo estoy seguro de que muchos de sus familiares, tíos, amigos, vecinos, se han muerto así. Y algunos sin poder recibir oxígeno y otros teniendo en cama en UCI y estando en UCI, recibiendo tratamiento, igual se han muerto. ¿De acuerdo? Entonces, la única forma de salir airoso, esto de acá, es no enfermarse. Yo ya he recibido la segunda dosis de la vacuna.
esto de acá, ¿qué es lo que produce con la vacuna? Se ha demostrado que los cuadros, los ingresos a la unidad de cuidados intensivos disminuyen. No disminuye, no me protege a mí el no hacer un COVID. Una vacuna es como si que fuera un chaleco antibalas. ¿Ya? Fátima, estás ahí, ¿no es cierto, Fátima? La única que veo es a Fátima. Sí, Fátima, si es que tú utilizas un chaleco antibalas, se cuenta, te colocas un chaleco antibalas, ¿de acuerdo? ujú. Ya, ¿eso impide que te disparen? No, solo evita que mueras Solo evita que mueras siempre y cuando te disparen, ¿dónde? en el chaleco. En el chaleco. ¿Y si te disparan a la cabeza? Pues Disminuye ¿no es cierto? probabilidades. ¿Ah? Disminuye probabilidades. Sí, exactamente. La vacuna disminuye el riesgo de morirse, pero no lo evita totalmente, ¿de acuerdo? Pero sí disminuye de que agarre órganos como corazón o pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué cosa ha demostrado las vacunas? Que sí disminuyen los ingresos a la unidad de cuidados intensivos, disminuyen las necesidades de oxígeno en cuadros. ¿Cómo se ha visto esto? De que ya casi todos no todos, pero casi la mayoría de médicos que trabajamos en un hospital y el personal de enfermería que trabaja en los hospitales, la mortalidad en esta población ha disminuido, ¿de acuerdo? No las infecciones, pero sí la mortalidad en comparación con la población en general. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendieron? sí, doctor. Perfecto. Bueno, sigamos rapidito. Después todo el resto, jóvenes, aquí tenemos la saturación, ya sabemos, depende también de los metros sobre el nivel del mar, la saturación no es la misma, ¿de acuerdo? Hay que tener, en Chiclayo hay que tener cuidado con los pacientes que están saturando debajo de 94. Si saturan debajo de 94 con cuadro clínico, ¿ah? ¿De acuerdo? Con cuadro clínico, hay que preguntar cuántos días tiene de enfermedad. Si es que tiene más de 6 días de enfermedad, entonces las pruebas moleculares y también la prueba antigénica que detecta virus que se hace con hisopado, debe de salir positivo. La prueba rápida no sirve para esto, hay que tomarla después del 8º o 9º día, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a detectar? Va a detectar anticuerpos, ¿de acuerdo? Y si es que hay hipoxemia debajo de 94 con cuadro clínico, para determinar la severidad, la tomografía pulmonar. A ver, ¿hasta ahí entendieron? ¿Tomaron nota? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, eso sí tienen que saber, ¿de acuerdo? Entonces, el saturómetro 94, abajo de 94, con cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Cefalea, tos, mialgias, astenia, puede haber diarrea, agusia, anosmia. Entonces, todo eso de ahí, más, si es que tiene más de 3, 4 días, prueba molecular o antigénica. Si es que tiene más de 7, 8, 9 días, recién prueba rápida, ¿no? Ya mejor, los costos no son muy diferentes, entonces ya mejor ya no hay que usar pruebas rápidas. Mejor hay que utilizar, en todo caso, prueba antigénica y un poquito más cara la molecular, ¿de acuerdo? ¿Se entendió, no es cierto? Y para ver qué tan grave está, tomografía. Jóvenes, la tomografía es increíble porque uno encuentra a veces que no hay saturaciones, la saturación no es muy baja, sin embargo el compromiso, la tomografía logra determinar qué porcentaje del pulmón está tomado. ¿Ya? Entonces es mejor por eso la tomografía. Bien. ¿Qué debo de saber hacer si tengo síntomas y cuándo debo buscar atención? Síntomas leves, tos, fiebre, generalmente no es necesario que busque atención médica, quédese en casa, aísles y vigile sus síntomas, siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento, que ya lo hemos dicho. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo,
malaria o dengue, como aquí en Chiclayo, los pacientes que se hospitalizaron en el Almanzora Aguinaga con COVID terminaron contagiándose con dengue en el mismo hospital, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo se propaga el COVID-19? Es por contacto directo con personas infectadas a través de los aerosoles, ¿de acuerdo? Por eso que hay que taparse el uso constante de la mascarilla es importante. Un fomite, ¿no? Es cualquier objeto carente de vida, ¿no? O sustancia que si se contamina con algún patógeno viable, como bacterias, virus, hongos, puede transmitirlo. Eso puede suceder aparentemente con el virus de resfrío común, pero pareciera que no es muy importante con el COVID-19. Últimamente ya no se recomienda echarle alcohol a todo lo que uno trae de la casa o fuera de la casa, ¿ya? Los zapatos, etcétera, parece que no tuviera. Pero de todas maneras ya está, dentro de la población está tan arraigado que no vale la pena quitar esta recomendación. Agua y jabón, sigan tomando estas precauciones. Y como le decía, esto de que es una película en desarrollo hasta que realmente sepamos qué es lo que está pasando. Si es que hasta ahora no se han enfermado del COVID y en su casa tampoco no se han enfermado del COVID, sigan teniendo las mismas medidas que hasta ahora lo han tenido, ¿de acuerdo? Eso es importante. Las personas que no tienen ningún síntoma, si hay un periodo de ventana de 3 o 4 días que son asintomáticos y uno puede contagiar después de 2 días, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que evitar, ¿cómo se llama? Tener contacto, ¿no? La anécdota es de que quisieron pasar Navidad en Asia y entonces una chica invitó a su familia, el colega cirujano no quiso ir, pero fue la esposa con el papá que vive en Trujillo, se fueron y se contagiaron allá. A la hora que regresaron a Trujillo, 9 días después el papá falleció, todo porque simplemente se fueron a pasar Año Nuevo en Asia. Entonces, imagínense en lo que puede suceder, ¿de acuerdo? ¿Cómo protegernos a nosotros mismos, jóvenes? Básicamente, ya saben, uso de mascarillas permanente. El uso del protector facial no es tan efectivo, pero puede ayudar. Hoy en día se ha impuesto, debido a esta situación de alarma, que se utilice en los lugares cerrados. Yo estoy acá en Lima y no puedo entrar a las librerías o cosas así si es que no tengo un protector facial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una medida más. Pero el uso de alcohol en las manos creo que sí es más importante. ¿Cuál es la diferencia en cuarentena? Cuarentena significa restringir la actividad o separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas a COVID. Eso es lo que pasa con las personas que vienen de viaje, ¿no? Los tienen en cuarentena 15 días, ¿de acuerdo? Eso es cuarentena. Aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID-19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. O sea, a las personas con síntomas hay que aislarlas, ¿de acuerdo? Y el distanciamiento físico significa estar físicamente separado, ¿no? Hoy en día más o menos la distancia es metro y medio de distancia. Yo voy al mercado, pero voy 8 de la mañana y no me encuentro con nadie en realidad, ¿ya? Igual que básicamente evitar reunirse jóvenes, basta una sola vez nada más. Si es que se quieren reunir con sus amigos, tienen que usar necesariamente mascarillas. Lo mejor es no hacerlo. Pero si es inevitable, hay que usar mascarilla en presencia de todo eso de ahí. Yo estoy yendo a una clínica acá en Lima en capacitación y el uso de mascarilla es permanente en todo momento. Doble mascarilla, ¿ya? Lavarse las manos, mantener distancia, evitar lugares concurridos, ¿no? Y ustedes están siendo testigos de cómo está sucediendo todas estas cosas, ¿no? Otra cosa es de que de nada sirve utilizar mascarillas si es que constantemente se están tocando los ojos, la nariz, la boca, de nada sirve. Y
Hoy en día, si es que tienen fiebre, tos y dificultad para respirar, hay un síndrome que está llegando mucho, sobre todo en las emergencias de los hospitales, que es que hoy en día cualquier cosa que uno sienta ya piensa que es COVID, ¿no? Y entonces está yendo a las emergencias. Si es que ustedes chicos, más de una vez están teniendo algún malestar, ya están pensando que tienen COVID y ya se malograron el día. Y van a estar durante 3 días tensos, en sus casas también todo el mundo tenso, hasta descartar que se trata COVID. Esto ya es un cuadro ya de psicosis colectiva que está pasando, ¿de acuerdo? Y empiezan a tomar ivermectina, empiezan a hervir ajos, cebollas, kion, se compran de todo, vitamina D, vitamina C, todo consumen, ¿no? Hasta no estar seguros. Ya esto de acá es, ¿no? Terrible. Ya les dije en relación al tiempo de exposición, entre 1, 2 hasta 14 días. Y como les decía, las pruebas moleculares, hay de antígeno y las serológicas, ya hablamos. Las pruebas moleculares y las de antígeno detectan virus y las serológicas básicamente anticuerpos. Ok, yo les voy a pasar, jóvenes, el PDF. Aquí tienen ustedes en este cuadrito cómo están los días. Acá tenemos la prueba molecular. ¿Ven? A partir del más o menos segundo o tercer día, esto es asintomático, porque acá empiezan los síntomas. Miren, ¿ya? A partir del 5.º día, ya la prueba molecular, ¿no? La reacción de cadena de polimerasa ya es positiva. Y se va hasta hasta más o menos hasta acá. Es positivo hasta el mes. En cambio, las pruebas de anticuerpos, la IgM, que es la que más se levanta, y la de IgG, la que queda como memoria. Estamos operando pacientes con pruebas antigénicas negativas o pruebas de moleculares negativas. Si es que vienen pruebas reactivas con IgM positivo, no evitamos operar electivas, y con IgG sí no hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. Si es que la operación es inevitable, tenemos que tomar todas las medidas del caso, sobre todo el anestesiólogo, tomar todas las medidas del caso. Muy bien. Yo creo que hasta aquí nada más, sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos, preguntas. En relación al tratamiento, toda la parafernalia de enoxaparina, dexametasona, todo esto debería de ser hospitalizado. Oxígeno también hospitalizado. Es una lástima que tenga que comprar oxígeno para entrarlo en casa, sí. Sí, escucho. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y qué hacer cuando, por ejemplo, tienes un familiar que ha tenido COVID y puede que la saturación esté más de 95, pero le recetan dexametasona, enoxaparina, ceftriaxona, todo endovenoso? ¿Sí? Fátima. ¿Qué hacer con tu familiar? Decirle que no y no te hace caso. Sí, no te va a hacer caso, Fátima. Eso me pasa a mí. En realidad la gente tiene miedo, y si es que tú le dices de que tome pichi, va a tomar pichi. ¿De acuerdo? Y no hay forma. Ese es el gran problema. Sí. Por eso esta situación nos ha desnudado como médicos. Existen muchos médicos, tanto especialistas como médicos generales, que están haciendo su agosto viendo pacientes COVID, ¿de acuerdo? Se están exponiendo también, pero están haciendo su agosto. Y ahora, ¿qué resulta? Un médico que va y dice: señora, parece que tiene COVID, tome paracetamol, tome bastante líquido, y me llama por teléfono, que es el doctor Giracate el que lo hace. Entonces, muchos pacientes dicen: este médico es malo, mejor me busco a otro. Y el médico, mientras más medicina le da, ese es mejor médico. ¿Ya, Fátima? Pero, Fátima, mis amigos que me conocen me llaman por teléfono y me dicen: César, no tomo esto. Le digo: no tomes eso. Toma simplemente paracetamol, mídete la saturación. Si tienes molestias, me avisas, me llamas, me escribes un mensaje.
Y día a día va pasando y ellos mismos se dan cuenta un buen número que sí no están variando y están yendo bien sin tomar ninguna medicina. César, tomo ivermectina, le digo, antes sí recetaba, pero hoy en día ya no estamos recetando ivermectina. Y también están yendo igual, están yendo bien. Pero es una cuestión de confianza, por eso te digo. Y tú me acabas de decir, doctor, ¿y qué hago si es que me preguntan a mí? Y voy a decir, no, ¿qué vas a ver Fátima? Si Fátima apenas y está estudiando medicina, ¿qué vas a ver Fátima más que el médico neumólogo que ha visto? ¿Me entiendes, Fátima? Sí, Es cierto, ¿no es cierto? sí, los médicos internistas recetan dexametasona y enoxaparina endovenosa. Claro, pero como te digo, la pregunta es si es que está bien indicado. Y es porque en realidad, pues, como te digo, ¿cómo voy a cobrar 100 soles, 150, 200 soles y le voy a decir únicamente tome paracetamol y tome agüita? Buscan otro médico, ¿me entiendes, no? Sí, Entonces, el arte de la terapéutica está justamente en la credibilidad y en la confianza, no hay otra forma, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el otro tenga razón, ¿ah? Porque si es que está recetando enoxaparina y dexametasona, es muy probable que ese paciente necesite ser hospitalizado, ¿ah? ¿De acuerdo? Y qué raro que está recetando enoxaparina y dexametasona y no recibe oxígeno, ¿no? Es sí, decir, la verdad. si la saturación está bien, ¿para qué le receta enoxaparina? Y para prevenir, no, jóvenes, eso no está demostrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, Fátima, ya sabes que dentro de las 3 fases, la primera fase entre el virus y si es que la reacción inflamatoria del cuerpo es adecuada, va a dar cefalea, algo de fiebre, etcétera, eso es lo adecuado. Pero si es que el cuerpo se raya como la mamá de Yosetti, ¿no? Y empieza a tirar platos y todo, ahí viene el problema, empieza a haber una tormenta de citoquinas que empieza a hacer coagulopatía y empieza a destruir la casa prácticamente, y es lo que termina matando. O sea, no es el virus el que mata al paciente, sino es la reacción inflamatoria. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, me han entendido esto de acá, ya están en condiciones. No se hagan muchos problemas porque es muy probable de que la gente no les haga caso, como que algunos tampoco me hacen caso, pero lo serio es así, pues, lamentablemente. ¿Ya? Muy bien, chicos, ya les paso el PDF.